y se lee con epistemología mítica, es decir, como descripción de la realidad, se liga también el abandonar la expresión mítica con lo que es mucho más grave, actuar como si no se hubiera comprendido los signos de su Señor, cuando en realidad se comprendieron. O sea, quien comprende los signos de su Señor puede pasarse de una mitología a otra, no pasa nada. Solamente cuando se toman las mitologías como descripción de la realidad, entonces pasa, ¿no? Así, abandonar las creencias comunitarias, desde la epistemología mítica, es una traición imperdonable. Eso no es en sí imperdonable, aunque en unas determinadas condiciones culturales preindustriales pueda ser peligroso para la sociedad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se puede justificar la actitud del Islam. Cuando el Islam es el sistema de vida colectiva, el que traiciona el sistema de vida colectiva se convierte en un amigo colectivo. Pero esa es una situación que ya no existe. Que podría justificarse, no digo que se justifique claramente, pero podría justificarse, pero que ya no existe. Lo imperdonable es ver y renegar, si fuera posible. Ver y renegar, si fuera posible, esa visión, por lo menos por las otras. Lo imperdonable es ver la propia nada, ver al que es, y utilizar la misma visión para rescatar y reforzar el propio ego. Algo realmente difícil, diabólico, pero posible. Hay algo más fácil e igualmente perverso: ver y olvidar la visión por la continua ocupación en sí mismo. También eso es difícil, pero más de acuerdo con nuestra condición de olvidadizos. Él ha revelado la escritura, el Corán, que es una verdad que no es ninguna formulación, y la ha revelado como confirmación de la revelación de la Torá y del Evangelio, que tampoco son verdades que sean ninguna formulación. El Corán reveló esa verdad, que no cabe en ninguna palabras, pero las dijo con palabras de los árabes del siglo VII. La Torá habló con palabras judías de su época, de la misma verdad, como el Evangelio proclamó la misma verdad en palabras de judíos helenizados. La revelación es dirección y criterio para los hombres, para que sean capaces de reconocer los signos de Dios. Los que se extravíen de esa dirección, quienes se alejen de ese criterio, recibirán un castigo severo que no será de Dios, que no será Dios que se los impondrá, sino que serán ellos mismos que se precipitarán en su mismo mal. Y si queréis, es Dios. ¿Por qué? Porque en realidad es Él. Vamos a proseguir con el comentario selectivo de una zona que es muy larga y que daría muchos comentarios, pero que debido a las sesiones limitadas que tenemos, pues digamos, hemos optado por este procedimiento. Vamos a comentar dos aleyas a continuación, 7 y 8. Bien, que paso a leer. Él es quien te ha revelado la Escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas. Esta palabra es de difícil traducción, luego intentaré explicar. Algunas de sus aleyas son unívocas y constituyen la Escritura matriz. Otras son equívocas, luego explicaré. Los de corazón extraviado siguen las equívocas por espíritu de discordia y por ganas de dar la interpretación de ello. Pero nadie sino Dios conoce la interpretación de ello. Los arraigados en la ciencia dicen: creemos en ello. Todo procede de nuestro Señor.
pero no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto. Señor, no hagas que nuestros corazones se desvíen después de habernos tú dirigido. Regálanos de ti misericordia. Tú eres el munífico. Tradicionalmente esta aleya ha ofrecido no pocos motivos para la especulación y también particularmente para la discrepancia entre los llamados ulemas, los doctores de la ley, y los místicos sufíes. Es un pasaje clave para la comprensión del Corán, de difícil traducción, pero un pasaje clave para la comprensión del Corán. Se le conoce como aleya de la hermenéutica coránica del ta'wil, o aleya de la interpretación simbólica. En él se hace una distinción, en este versículo, entre aleyas muhkamat, lo que dice el profesor Cortés, unívocas o claras, y aleyas mutashabbihat o simbólicas, le dice equívocas en su traducción, sin que se nos concrete en el mismo texto exactamente cuáles son unas u otras. Las primeras son claras en sí y por sí mismas, insisto, sin decir cuáles son, siendo su sentido obvio. Son aquellos pasajes o declaraciones que no admiten más que una interpretación, lo que no descarta las diferencias de opinión acerca de las implicaciones de una de estas aleyas concretas. Sin embargo, y algunos comentaristas así lo apuntan, todo ello es un poco restrictivo y al mismo tiempo ambiguo, porque efectivamente hay muchos pasajes y declaraciones en el Corán que permiten más de una interpretación y no por ello son simbólicos. De la misma manera que ciertos pasajes simbólicos revelan a la mente inteligente y perspicaz un solo significado posible. Por eso podemos decir que las aleyas que el profesor Cortés dice equívocas, simbólicas podríamos decir, o alegóricas, son las que están expresadas de manera figurada y cuyo significado está insinuado metafóricamente, pero no expuesto de forma directa, porque es imposible. Las aleyas muhkamat, las unívocas que dice el profesor Cortés, se consideran, sí, la esencia del libro, porque comprenden los principios fundamentales del mensaje y en particular también sus enseñanzas éticas. Solo tomando como base estos principios básicos, claramente enunciados, pueden interpretarse correctamente, podríamos decir, los pasajes simbólicos. La ley, es cierto, previene acerca de la confusión a la hora de interpretar el texto, que no es sino la lectura, podríamos decir, arbitraria. Dice: los torcidos de corazón siempre tuercen las interpretaciones y siempre se inclinan por lo metafórico, porque huyen siempre de lo evidente. Respecto de lo simbólico o metafórico, el propio texto coránico nos dice que hay temas que solo Dios conoce. Aquí conviene decir, y este es el punto de mayor discrepancia entre ulemas, doctores de la ley, y místicos sufíes, conviene decir que caben dos maneras distintas de leer dicho pasaje de la aleya. Cuando dice, pero nadie sino Dios conoce la interpretación de ello, punto. Los arraigados en la ciencia, etcétera, etcétera. Las dos posibilidades de lectura. En primer lugar, está lo que podríamos llamar la cesura, la pausa canónica, es decir, la pausa que se introduce tras la expresión, pero nadie sino Dios conoce la interpretación de ello, y punto. Esta cesura viene reproducida en todos los Coranes en árabe oficiales mediante una marca específica. Hay que tener en cuenta que el árabe coránico no tiene ni puntos ni comas. No tiene ni puntos ni comas. Es la propia dinámica rítmica de la proposición la que determina las pausas. En segundo lugar, para los comentaristas sufíes, sin embargo, la proposición